Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señoras y señores. Vamos a hablar de farmacia esta semana en Encantados de Cuidarte. ¿Ustedes creen que el farmacéutico debe de asumir otro papel? ¿Debe de ser un agente de salud más activo? ¿Debe de participar, por ejemplo, en el control de la tensión arterial de sus clientes o en el control de la diabetes o en algunas prácticas de estas cotidianas de la vigilancia de la salud? ¿El farmacéutico puede suplir o puede complementar, quizás sería mejor decir complementar, la labor que hace el médico de familia o el enfermero? ¿Y qué opinan los médicos de familia y los enfermeros de este papel de los farmacéuticos, que por otra parte no es nuevo? Porque ¿quién no recuerda al farmacéutico de su pueblo que le tomaba la tensión y que le daba consejos para participar activamente en el cuidado de su salud? ¿O es que los farmacéuticos de ahora ya no son todos así? Bueno, de la farmacia en general, de la farmacia comunitaria en particular, hablamos esta semana en Encantados de Cuidarte. Tenemos a nuestros colaboradores habituales, los doctores Juan de Dios González, buenas noches. Hola, buenas noches, Pepe. Juan Enrique Pereñíguez, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Los dos son médicos de familia y no lo digo nunca, pero conviene decirlo, miembros de la Real Academia de Medicina y Cirugía de la región de Murcia, el uno numerario, el otro correspondiente. Y han venido, algo bien en recordarlo, ¿verdad, doctor Pereñíguez? Lo que tú digas está bien dicho, Pepe. Gracias. Y hoy vienen acompañados de Modesta Gil, que es farmacéutica y es ahora me corregirá ella, es la presidenta en Murcia o delegada en Murcia, ahora que nos lo matice ella, de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria. Modesta, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Es presidenta o delegada en Murcia? Bueno, yo soy la presidenta de la delegación de la región de Murcia de SEFAC, que es la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria. Y antes de entrar en el tema, antes de entrar en harina, hablando coloquialmente, yo recuerdo a los farmacéuticos de mi pueblo que han sido siempre lo que ahora denominamos farmacéuticos comunitarios, que se han preocupado por la atención de mi abuela o ese tipo de cosas. Yo cuando la acompañaba lo veía. ¿Es que los farmacéuticos de ahora no practican todos lo que se denomina farmacia comunitaria? Bueno, sí, forma parte del hacer del farmacéutico y como tú bien comentabas, yo vengo de una generación de farmacia, de hecho mi farmacia está desde 1914 y entonces pues era cuando había una integración perfecta entre el farmacéutico y el médico porque eran las sesiones o las charlas de rebotica y ahí era donde se comentaban los problemas de salud de pacientes, aparte de lo que pasaba en el pueblo, porque formaban parte de esa vida del pueblo. Quizá luego en la farmacia aparecieron muchas especialidades farmacéuticas, porque estamos hablando a lo mejor de una época anterior de mortero y preparación magistral, y quizá el farmacéutico se ha derivado más a la labor de dispensación. Importantísima labor porque a través de una dispensación lo que intentamos es que el paciente tenga claro y garantizar que sabe para qué es el medicamento, la dosis que se tiene que tomar, durante cuánto tiempo y crear esa adherencia en el paciente. La dispensación, por eso, cubre un campo muy necesario. Pero ahora estamos intentando, porque quizá el farmacéutico comunitario ha estado más pendiente de la labor del estudio del medicamento y pienso que la orientación real es hacia el paciente. Entonces, ese paciente nunca vamos a suplir labor de nadie, pero pensamos que sí tenemos que integrarnos más en el equipo de salud, junto a médicos, junto a enfermeros. Somos todos profesionales sanitarios que lo que intentamos es optimizar la salud del paciente. Bueno, antes de seguir, seguramente habrá alguien que se esté preguntando ¿qué es esto de la farmacia comunitaria? Antes de que Modesta viniera al plató hoy con nosotros hemos estado en su farmacia, en Librilla, nos ha abierto las puertas amablemente y allí le hemos preguntado antes de venir que nos explicara qué es eso de la farmacia comunitaria y nos, en fin, ampliara un poco conocimientos para ahora entrar en tertulia. Vamos a ver ese reportaje. ¿Cuántas veces al año acudimos a nuestro farmacéutico a pedir un remedio para nuestra dolencia? ¿Es el farmacéutico nuestro agente de salud más próximo para resolver los problemas más leves? ¿Qué tipo de atención esperamos de nuestro farmacéutico? Esta semana en Encantados de Cuidarte hablamos de la farmacia comunitaria. Hola, ¿qué tal? Soy Modesta Gil,
farmacéutica comunitaria en Librilla y actualmente soy presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria. La farmacia comunitaria es el centro asistencial al que el ciudadano y el paciente pueden venir con mayor asiduidad. Tenemos que tener en cuenta que estamos distribuidos por toda la geografía y que tenemos un sistema de urgencias en el cual podemos atender al paciente durante las 24 horas del día. El farmacéutico comunitario es quizá el profesional sanitario más próximo al paciente y es ahí donde nuestra finalidad y la orientación que se está haciendo ahora desde la farmacia es no fijarnos tanto en el medicamento, en el que somos especialistas, sino en el paciente. Entonces, lo que pretendemos hacer es resolver todos los problemas de salud que puedan surgir respecto a la medicación del paciente, de forma de llevar pues, un seguimiento y un control y evitar los problemas de salud no deseables. Es, por tanto, necesario que el farmacéutico comunitario se incorpore al equipo de salud junto a otros profesionales, médicos, enfermeros, de forma que se pueda optimizar la medicación del paciente y se pueda llegar al resultado de salud esperado. Opino que los farmacéuticos recién licenciados están preparados ya para poder ejercer en farmacia asistencial, porque actualmente tenemos la suerte de que los grados de farmacia cada vez están potenciando más la atención farmacéutica. Entonces, por ejemplo, cuando yo estudié pues no había una asignatura de atención farmacéutica. Entonces, de esta forma, pues ahora actualmente al estudiar tanto lo que es una indicación, la dispensación, el seguimiento farmacoterapéutico, un alumno en la carrera está mucho más preparado. Y al acabar, además, hay una fase que son prácticas dentro de una farmacia, con lo cual él se va dando cuenta de los distintos procesos, tanto de atención al paciente como la parte de gestión que tiene la farmacia, o de recibir pedidos, de hacer una gestión adecuada de pedidos de forma que el paciente siempre tenga su medicación adecuada. Y por esa fase pasan ahora mismo todos los estudiantes de grado de farmacia, con lo cual el recién licenciado está perfectamente preparado para poder ejercer. Siempre, como es natural, la práctica, la experiencia pues ayuda, pero la ilusión y el querer resolver problemas de salud pues es algo muy importante, y eso lo tiene el recién licenciado. Bueno, pues ya tenemos trazadas las líneas básicas del tema que nos ocupa esta semana. Juan de Dios, Juan Enrique, ¿por dónde comenzamos? Bueno, con la farmacia comunitaria pasa como pasa con muchos profesionales sanitarios, ¿no? Que tú recibes una formación en la universidad y luego al final, si te vas a convertir solamente en dispensar medicamentos, pues bueno, dices, ¿para qué he estado tantos años formándome para eso, no? De cualquier forma, en algunos sistemas sanitarios el farmacéutico está incluido en lo que es el equipo de atención primaria, participa regularmente con el médico y el enfermero en la regulación de los tratamientos, incluso en algunos centros de atención primaria, no en el sistema sanitario español, pero sí en inglés, el farmacéutico prescribe y dispensa ya los medicamentos en unidosis, es decir, pues, 7 días, 20 comprimidos, pues te da los 20 comprimidos, etcétera, ¿no? Y bueno, y si hablamos de hiperfrecuentación, decimos que un paciente va al médico de familia 7 veces al año, una media de 7 veces al año. La población en general vamos más de 7 veces al año a nuestra oficina de farmacia, con lo cual, bueno, si tenemos ahí un profesional que está formado en determinadas cuestiones sanitarias y de apoyo al médico y al enfermero, yo creo que debería utilizarse al 100%. Juan Enrique. A mí la farmacia siempre me ha interesado por una serie de cuestiones personales. El tío de mi mujer fue farmacéutico del Rosell, le tengo especial cariño. Me hizo ver la farmacia de una forma distinta, aparte de una zona donde se dispensaban leche, se vendían gafas y algún medicamento. Me enseñó a ver al farmacéutico como un profesional, y también es verdad que por mi buceo, por pura necesidad en los temas, digamos, de la historia de la medicina, pues descubrí todo lo que supusieron en España las boticas. Las boticas era donde ese equipo de salud que tú apuntabas, el médico con el farmacéutico,
con algún juez interesado, con algún notario, etcétera, pues elaboraban el discurso de lo que era la burguesía. Como sabéis, ahora mismo la burguesía en España no existe, existe la política y los que escuchamos la política. Pero esto de la burguesía, de la conversación, etcétera, etcétera, no existe, ¿no? Los farmacéuticos también tuvieron muchísima importancia en los temas relacionados con la salud pública, junto con memorables médicos, y luego todo eso ha ido evolucionando. Tú, si no estás de acuerdo, me lo dices naturalmente, todo eso ha ido evolucionando a un proceso de tecnificación. La tecnificación del medicamento, la gran inversión de la industria farmacéutica, la complejidad a veces, no ya de la dispensación, sino de la elaboración de los medicamentos, se fueron suspendiendo las fórmulas magistrales, es decir, de alguna forma esa tecnificación hace, a mi juicio, de que el farmacéutico, hace ya años, se va aislando de ese mundo que era el estar con la gente, ¿no? Se deshumaniza un poco. A mi juicio, yo en mi opinión, ahora tú si estás de acuerdo, hasta que alguien empieza a darse cuenta, pues hace ya años, que el farmacéutico, junto con los centros de salud, junto con un montón de profesionales, pues establecemos o hacemos o funcionamos en base a una cosa, que es nuestro paciente o nuestra persona que está sana y que más tarde o más temprano se puede poner enfermo. Entonces, en este sentido, el farmacéutico, ella lo sabe, me gusta leerme estas cosas, el farmacéutico comunitario, me he estado leyendo muchas cosas. El farmacéutico comunitario es el que está en la comunidad y el que da consejo a la comunidad y el que tiene método para hacer eso, el que tiene método, el que sabe hacerlo. No solamente el que crea la necesidad de salud, sino el que resuelve el problema de la salud. Aparte del trabajo específico que hacemos cada uno, el médico diagnostica y trata, el farmacéutico hace la dispensación, etcétera, etcétera, ¿no? Luego yo creo que las farmacias en general, nos gusten o no nos guste, me refiero a nos gusten el sistema, hacen una labor importantísima que a mi juicio tiene que mejorar. Lo mismo que los médicos, lo mismo que las relaciones, y donde yo más dificultad encuentro, y antes le he apuntado algo a ella, es la posibilidad, no digo que esto sea un tema generalizado, pero casi, es la necesidad de relacionar las farmacias de la zona con los equipos de atención primaria. Cuesta mucho trabajo, a no ser que haya una relación directa entre el médico y el farmacéutico para, insisto, hacer lo mismo o ponernos de acuerdo cómo hacemos lo mismo. Cuesta mucho trabajo. Yo, mi experiencia tanto en Torre Pacheco como en Espinaro, lo único que puedo hablar son de magníficos profesionales de la farmacia, pero no había forma, o no fui yo, o no fuimos todos capaces de ponernos de acuerdo en mantener esa relación y en ponernos de acuerdo cuáles tenían que ser los objetivos. Así es que farmacia comunitaria sí, porque la comunidad necesita de los farmacéuticos y los farmacéuticos necesitan de la comunidad, y en el mundo sanitario yo creo que es mucho mejor relacionarse con farmacéuticos que tienen un mensaje comunitario, es decir, donde su objetivo fundamental es la comunidad, y establecer un equipo o establecer un conjunto que debería de reunirse de forma periódica, etcétera, etcétera, y activar políticas que fueran en ese sentido interesantes para la comunidad. ¿Alguna observación modesta a los comentarios de Juan de Dios o Juan Enrique? ¿Los apoya, los suscribe, discrepa? No, sí, yo lo que estoy súper de acuerdo es que tenemos que integrarnos y que sería básico que hubiera ese punto de encuentro entre unos y otros, porque lo que vamos a intentar es esto, que el paciente tenga el mejor equipo de salud y lo más próximo posible. Es cierto también que a lo mejor en algunas farmacias pues quizá también tenemos nuestra vertiente empresarial porque nos gestionamos de una manera propia, y quizá es el momento en que nos diferenciemos por la que apuesta más por la implantación de servicios profesionales farmacéuticos, y otra farmacia que se centre más, y está en su derecho de hacerlo, en una labor de dispensación y quizá de gestión de lo que es la parte de la farmacia más empresarial. Pero desde CEFAC, que quizá yo por eso me impliqué en esta sociedad científica, apostamos por un farmacéutico formado, capacitado, dispuesto a formar un equipo de salud, como ellos han hablado, porque es que pienso que es importantísimo que hagamos protocolos conjuntos y además que esos protocolos sean pues, tanto a nivel regional como a nivel nacional, de forma que todos apuntemos en una misma dirección, porque muchas veces hemos ido un poco, cada uno ha hecho el montaje de una manera en el sitio en el que trabajaba,
Yo a lo mejor he tenido la suerte de que estoy en un medio rural. Pienso que la farmacia, el trato con el paciente es distinto, es más cercano que quizá en una farmacia de ciudad, que pueda ser una farmacia más de paso. Pero yo la verdad es que siempre me he sentido muy acogida por el centro de salud, con cualquier propuesta que se ha hecho, pero claro, es básico que interactuemos y que vayamos todos unidos. Sí, hasta hace no mucho tiempo los médicos, cuando... Bueno, ya hay muchos factores de riesgo cardiovascular, pero cuando antes estábamos muy centrados en lo que era la hipertensión, en controlar la tensión arterial, decíamos, bueno, tómese usted la tensión arterial. Y siempre decíamos, bueno, se va usted a la farmacia y se la toma. Y bueno, era una manera de que el médico se apoyaba en la farmacia, porque además siempre hay que tomársela más o menos con el mismo aparato, más o menos en las mismas condiciones. Y en ese sentido el farmacéutico hace unos años lo hacía bastante bien. Pero la farmacia comunitaria modesta ha adquirido más competencias. A nivel comunitario, ¿qué competencia hace el farmacéutico comunitario? ¿Solo se limita a tomar la atención o intenta prevenir diabetes, intenta prevenir algún otro tipo de enfermedad? Hombre, lo más importante, y que yo también estoy dando ahora alguna clase de atención farmacéutica y pienso que a lo que tenemos que ir todos es a la prevención. Yo siempre hablo de que lo primero que se tiene que hacer en una farmacia es hablar de medidas higiénico-dietéticas. Hay que cambiar al paciente hacia unos hábitos más saludables, y luego es importantísimo la prevención y el cribado. Nosotros, por ejemplo, ahora que ha sido el Día Mundial de la Diabetes, el día 14, tuvimos del 7 al 13 en la farmacia, pues un cribado de personas, se le hacía un test, se le hacía, si era conveniente, un control de glucemia, y entonces pensamos que es importantísima la prevención. Se está haciendo esto también a nivel de cribado de POC, que también a través de CEFAC pues se estuvo en contacto con centros de salud y con neumólogos, de forma de que se medía al paciente la capacidad pulmonar. Estamos muy implicados con los pacientes en cesación tabáquica, en control de riesgo vascular, porque si hagamos un control o podemos hacer unas recomendaciones nutricionales, controlar los parámetros biológicos básicos, como puede ser una glucemia, un colesterol, unos triglicéridos, pues podemos hacer un seguimiento de ese paciente. Entonces es muy importante también el seguimiento farmacoterapéutico, quizá más difícil de implantar porque necesita más tiempo, tenemos que estar más formados, pero pienso que igual que la revisión de los medicamentos, también hacer una revisión de botiquines que tenga el paciente en su casa, porque muchas veces tiene duplicidades de medicamentos, y pienso que todo eso puede aportarlo el farmacéutico, que está tan próximo al paciente. Y yo pienso que todos estos servicios no se demandan porque tampoco se conocen por el paciente. O sea, el paciente está acostumbrado a ir a la farmacia, que le dispense su medicamento. De entrada, el grado de satisfacción, si preguntas, es bueno, porque si tú eres una farmacia que tienes un medicamento preparado, es el no darle faltas de la medicación que necesita, si tienes un trato agradable. O sea, en ese sentido el paciente está contento, pero pienso que no nos aprieta más porque tampoco sabe hasta dónde puede demandarnos, y es muy importante que lo conozca. Bueno, no aprieta más porque aprieta a su médico. No, a mí es un tema que me preocupa, hay algo que me preocupa. Lo digo porque muchas veces se levantan liebres en las que nos tendríamos que poner de acuerdo. Tú repetidamente has nombrado la palabra protocolo, ¿no? Entonces, te puedo asegurar que en esto de los centros de salud, como tú sabes perfectamente, llevamos 30 años, que se dice pronto, con protocolos de hipertensión, con protocolos de diabetes, con protocolos de dislipemia, con protocolos de tabaco, etcétera, etcétera, etcétera. Protocolos que, por cierto, han sido revisados muchas veces y nunca en esos protocolos, no sé si por nuestra parte o por la parte de la administración que podría controlar eso, daba pie a una actividad farmacéutica, porque a mí también me preocupa mucho el tema de la prevención. Yo creo que podéis hacer una buena labor preventiva. Lo de los protocolos y desarrollar protocolos creo que es más difícil, pero bueno, tampoco voy a decir que no. Ojo, pero a mí me preocupa una cosa. Mira, a mí me preocupa que un farmacéutico o un auxiliar de enfermería, que desde aquí mi reconocimiento, se maneje en terreno, no ya el farmacéutico, que entiendo que es un profesional de alto nivel,
se manejen en términos que a veces nos preocupan. Por ejemplo, el tema de la tensión a la hora de los consejos, algo tan sencillo, no estoy hablando de ti, sino que a la hora de una cifra de tensión determinada, una simple manifestación en la farmacia desencadena una serie de circunstancias que tú sabes que son muy importantes. Que un auxiliar dé una información determinada, supongo que todo el mundo la da con la mejor intención, a veces se asemeja mucho a la de la vecina más próxima. Otra cosa es que nos movamos en los ambientes y nos toque el oído, y otra cosa es la formación del mensaje. El mensaje es muy importante en la farmacia. Por ejemplo, tú sabes que últimamente llevamos ahora al personal, le ponemos el talón, le hacemos una ecografía y se desencadena ahí una cascada que es todo el tema de la osteoporosis, con lo que eso supone detrás. En una palabra, y yo creo que lo has dicho y lo has dicho bien, deberíamos de estar en una red integrada donde el mensaje fuera unívoco y no despertáramos ansia al paciente por parte vuestra y por parte nuestra. Sí, yo agradezco mucho si tú mañana te llega un paciente mío que le duele la cabeza por alguna circunstancia, toma atención y tiene 20, que diga, ve ahora mismo a ver a Pereñique. Yo agradecido, ¿no? O una azúcar desesperada, o que tú inicies, no inicies, que de alguna forma reafirmes todo lo que son los temas nutricionales, ¿no? También me resulta difícil esa magnífica labor que apunta, por ejemplo, en una población como la de Espinardo, de 15, 16.000 habitantes, lo puedan hacer 5 farmacéuticos. Me resulta difícil. Es decir, hay aspectos puntuales en los que nos tendríamos que poner de acuerdo y caminar todo en una misma dirección. Yo entiendo así la medicina, la farmacia comunitaria. Y luego, insisto, el tema de los protocolos, yo creo que debería de haber un acercamiento para que realmente supierais lo que hacemos y realmente supiéramos lo que hacéis. Pero no es me tomo la tensión y te doy un consejo, no. Si eso, claro, si eso se repite, con qué fórmula, si se remite, con qué criterio se remite al profesional médico, es decir, ahí sí debería de haber, a mi juicio, un terreno, que es como he empezado, donde nos pudiéramos comunicar, es decir, no estemos uno encima del otro haciendo cada uno lo que estime oportuno. Claro, es importantísimo lo que hablábamos, ir en la misma línea. Yo estoy hablando ahora en el plano particular de Cefas, yo como farmacéutica comunitaria intento hacerlo lo mejor posible, pero Cefas por eso está haciendo protocolos conjuntos con las sociedades científicas médicas. De hecho, nosotros vamos a tener ahora un acto, me voy a permitir nombrarlo, el jueves, que es un estudio que se ha hecho con el laboratorio Ratio, que es cuál es la farmacia que demanda el paciente. Y es un estudio bastante valiente y crítico, porque hay cosas que nos gustan y cosas que no, de la perspectiva desde el paciente y asociaciones de pacientes. Y entonces también es muy importante porque va a haber un coloquio en el que van a estar representadas las distintas sociedades médicas y pienso eso, que tenemos que sentarnos a hablar y acostumbrarnos a ir de la mano, porque no tiene sentido que ningún profesional sanitario cree una alarma, que pienso que es lo peor que le puede pasar a un paciente, pero yo pienso que una persona que está formada y capacitada sabe perfectamente cuáles son los criterios de derivación al médico, sabe perfectamente... ¿Tú estás segura de eso? En todos los casos no. En todos los casos no. Pero a mí no estoy hablando yo de farmacéutico. Digo que en la farmacia, en la parafarmacia, hay muchas personas que están trabajando con buen criterio. Yo creo que la mayoría de la gente sabe lo que lleva entre manos, etcétera, etcétera. Pero son mensajes en salud que deberían de ser muy cercanos al farmacéutico, si no del farmacéutico. El tema de las tensiones, el tema de los azúcares, el tema de la anemia. Hay una serie de temas que estáis continuamente, los que tenéis análisis clínicos, tocando. Y yo creo que ahora poner en duda, es decir, cuándo hay que remitir al médico de atención primaria una hipertensión o con qué cifras de glucemia se puede entrecomillar la palabra urgente, etcétera. Eso está más claro que el agua. Y eso es porque no hablamos. Y es más fácil que 5 hablen con 20 que no 20 vayan a hablar con 5. Ese es mi mensaje, ¿no? Sí. Y si tu sociedad es capaz de sentarnos en una mesa, de hablar como lo que has comentado antes, pero incluso hacerlo por localidades, porque yo tengo mucho interés en verte, pero ya Librilla no voy a ir a hablar de la farmacia comunitaria que me interesa es la de Espinardo, ¿no? Y si fuéramos capaces, una vez cada 3 meses o cada 4 meses, después de un buen año de gripe que, en fin, las alforjas se han llenado de salud, ir a pagar una comida y juntarnos y hablar de estas cosas, pues yo creo que esa es la labor, es decir, más que protocolo y más que actividades, es decir, la capacidad de sentarnos a que el mensaje sea unívoco. Yo te invito, por favor, entre la fuerza
de tu sociedad que vayamos en ese sentido, en ese camino. No, yo estoy totalmente de acuerdo y además te agradezco mucho porque muchas veces tampoco es quizá tan fácil comunicar con determinados médicos o con determinados centros de salud. Entonces, pues todos los que vamos en la misma línea tenemos que presionar y a mí me parece magnífico. Pero es que tú lo has dicho, los intereses de cada uno son los intereses. Es decir, hay médicos que no les interesan estos temas, lo mismo que hay farmacéuticos que tienen un dispensador allí, lo que tú hablas muy elegantemente de la gestión, etcétera, etcétera. Y eso es así. Pero bueno, siempre tiene que haber un intermedio, gente normal que habla con gente normal. Esa es la realidad de la vida. Y yo pienso que eso precisamente es lo que soluciona por eso estamos aquí, y lo que nos hace relacionarnos y lo que nos hace llevar a cosas comunes, está claro. Pero en cuanto a protocolos yo me refería porque es muy importante que todas las farmacias que hacemos atención farmacéutica vayamos en una misma línea y que sea un mismo protocolo. O sea, que lo que yo hago en Librilla pueda ser reproducible en Espinardo, en Mula o en cualquier localidad, o sea, porque todos vayamos funcionando, pues eso, con los protocolos de salud en distintas patologías, llevando la misma línea, que el paciente no se desconcierte, es lo más importante. El problema es que el protocolo de la hipertensión es un protocolo universal, es decir, una atención bien tratada se hace lo mismo en Estados Unidos que en Australia que en Librilla. ¿Me explico? Es decir, y eso lo tenemos ya interiorizado, yo creo que estaremos de acuerdo, lo tenemos interiorizado los médicos de atención primaria hace ya un porrón de años. Por favor, acercaros, lo mismo que tenemos que acercarnos nosotros a vosotros en otras cosas, en este tipo de cuestiones que las tenemos muy trilladas, que están muy sencillas y que es muy bien. Os vais a hartar, vamos a estar ahí. Yo, encantado. Modesta, has comentado antes que entre las actividades que te agradezco muchísimo el que abras esa puerta porque para nosotros es Centro de Salud está abierto en Espinardo hace mucho tiempo. Es importantísimo. Modesta, has comentado antes que tratabais lo que es la prevención, diagnóstico precoz. Hay muchas enfermedades que siempre estamos diciendo que es muy importante diagnosticarse cuanto antes mejor porque se le puede poner un tratamiento y eso controlarse y no mermar la calidad de vida del paciente. Pero luego está el otro pilar que es el tratamiento de una determinada de las enfermedades. Ahora con la receta electrónica, ¿vosotros tenéis algún sistema, hacéis pastilleros, algún otro sistema de que el paciente, asegurarse de que el paciente se toma el tratamiento como debe tomarse? Bueno, la receta electrónica puede influir en tanto en cuanto en que como llevas la dosis prescrita adecuada... Sí, pero me refiero, ahí dice, la gente tiene en su casa lo que es el pastillero para el lunes, por la mañana, por la tarde, por la noche. ¿Vosotros también encargáis de confeccionar ese pastillero? Decir, yo soy Pepito y vengo a recoger toda la semana mi pastillero con todas las pastillas. ¿Eso también lo hacéis? Sí, eso es un servicio que está instaurado en determinadas farmacias, la que ha optado por hacerlo, que es lo que es SPD, que es el Sistema Personalizado de Dosificación. Entonces, pues sí, pues eso nosotros hemos hecho cursos, yo de hecho también lo he hecho tanto en CEFAS como en el colegio, y entonces, pues claro, al poner en cada receptáculo de lo que es el dispositivo, pues entonces estás viendo, incluso si luego te lo traen, si el paciente se ha dejado alguna pastilla, pues ha incumplido. Luego muchas veces también es importante las SPD, aparte por controlar la adherencia del paciente, que yo pienso que muchos tratamientos no hacen el efecto adecuado por la falta de adherencia, pues es muy importante también porque incluso se descubren duplicidades, porque muchas veces el paciente va al especialista, te viene con una receta del especialista, a lo mejor tiene, yo qué sé, por hablar cualquier cosa, un protector gástrico. Pues entonces puede incluso tener una duplicidad porque al tener un nombre distinto el paciente no detecta un pantoprazol o un omeprazol y puede, cuando te llega a la farmacia o tú vas a hacer ese dispositivo, pues puedes ver que solamente te tiene que tomar uno de los medicamentos. Entonces, sí. Pero sí. Modesta, si me permite, vamos, visto desde fuera, y lo digo porque os lo critico y os lo demando, como decía Adolfo Suárez, os lo demando. La receta electrónica que ha supuesto una descarga burocrática importantísima en la consulta médica y a vosotros de alguna forma os ha subido a un tren también más cómodo, yo por ejemplo creo que tendríamos un magnífico campo de trabajo de algo donde vosotros como expertos en el medicamento tenéis que decir que es el tema de las interacciones medicamentosas. Claro. Yo llevo un año, a mí nadie me ha hablado de una interacción y seguro que estoy metiendo la pata,
no porque no No, esté no, leído, pero pero a veces ocurre. sí que sí. No he recibido ninguna comunicación telefónica. Juan, ¿esto cómo lo ves? Mira a ver esto. Pero eso es porque tú haces las cosas muy bien. Ya, La pero edad bueno. es la experiencia, Sí, la edad la es un experiencia, grado y ya lo no sé. cometes los errores que cometemos los jovencitos. Eso es verdad también. Pero a mí me dicen, corre que el doctor Juan de Dios se ha equivocado. Te ha mandado llevas dos pocas pastillas veces igual. razón, pero cuando la llevas me da gusto darte. No, es verdad, es verdad. Yo echo de menos eso, porque esa es la farmacia inteligente, la farmacia científica. Estoy poniendo un caso. Y lo mismo que eso, ¿por qué el pantoprazol con el Sintrón y por qué no con el Sintrón el omeprazol? Es decir, este tipo de cuestiones son las que nos deberían de llevar continuamente a una llamada telefónica, a un café, a esa interacción pensando en quién, en la gente. Y la receta electrónica es un instrumento de relación magnífico entre el profesional, el usuario y el profesional médico. Bueno, la receta electrónica a mí me parece desde luego un instrumento magnífico, pero está también por desarrollar, porque porque todavía, por ejemplo, la relación, aunque si yo, por ejemplo, detecto cualquier cosa y se la puedo escribir al médico, yo pienso que ¿Tú no... a Juan no le llamas por teléfono? Así, claro. Pues claro. No, pero si es que por eso te digo, yo para eso no he necesitado nunca la receta electrónica, porque yo, gracias a Dios, tengo una muy buena relación con el equipo de Me refiero a la salud. receta electrónica porque tú tienes un documento, tú tienes no un montón, una bolsa de pastillas, sino tienes un documento donde En el tú que va tienes, toda la relación de y la donde medicación tienes que del ir paciente. renovando la medicación y el farmacéutico está atento a la jugada. Ah, pues mira, esto lo ha querido hacer Juan de Dios. Yo no, porque cometo pocos errores. Pero Juan de que se equivocaba, mira, pues esto le voy a llamar. Esa es la relación que yo pretendo para el farmacéutico. Entre otras cosas, aparte de los protocolos que hemos hablado. Estamos hablando del medicamento y estamos hablando de salud en general Y del paciente. y de diagnóstico. Del paciente, claro. que es el que en cualquier... El eje del sistema. Claro, eso es se evidente. trata de eso, efectivamente, de mejorar la calidad Lo que de pasa vida. es que nosotros también un poco reclamamos con esa receta electrónica el poder quizá entrar en lo que es la historia clínica del paciente, porque si yo voy a hacer un seguimiento de ese paciente que es común a todos, que no es de nadie y en el que todos estamos intentando resolver problemas de salud, pues nosotros no tenemos ninguna información. Si yo voy a hacer un seguimiento farmacoterapéutico, no te digo de quizá, bueno, se está demandando por parte de SEBAS, desde luego, el acceso a la historia clínica del paciente, pero incluso aunque fuera a la historia farmacoterapéutica con sus análisis, porque a mí me viene a lo mejor para un consejo nutricional y yo digo, bueno, pues mira a ver si en el centro de salud te proporcionan la última analítica, de forma que yo pueda saber tus valores bioquímicos, tus valores biológicos, porque si no, yo no puedo orientarte o yo no puedo realmente tomar ninguna decisión respecto a lo que me estás comentando. Entonces, mediante esa herramienta que tenemos, que pienso que no le hemos sacado todavía al partido suficiente, que es la receta electrónica, pienso que también podríamos, como tú dices, interactuar mucho más. Yo creo que la historia clínica, no ya la historia farmacológica, la historia clínica es del paciente. No es ni tuya ni mía, Claro, ni del claro. gerente del Servicio Murciano de Salud, ni del ministro. Es del paciente. Yo creo que con la historia clínica el paciente puede hacer lo que estime oportuno. Estamos hablando Ya, pero de la era el implicación... acceso a través de la receta Estamos hablando de la electrónica. implicación de la farmacia comunitaria para mejorar la salud de su público objetivo, que son los pacientes, ¿no? Y hablando de mejorar la salud, de mejorar la vida, sobre todo, hay que ver cómo les ha cambiado la vida a quienes han tomado la decisión en su día de poner en su domicilio, en su vivienda o en el acceso a su edificio, en el caso de que estemos hablando de una vivienda de pisos, de algún sistema de elevación mecánica para salvar las barreras arquitectónicas. Hablamos de salvaescaleras, ya sea para escaleras rectas o escaleras curvas, o hablamos de pequeños ascensores, para hablar de sistemas de elevación que nos faciliten la vida, sobre todo en aquellos casos y casas donde hay personas con movilidad reducida, es conveniente, es recomendable atender los consejos de Valera Sistemas de Elevación. Las redes sociales son una fuente inagotable de información. Nosotros, aquí en Encantados de Cuidarte, las rebautizamos como redes saludables.
Y en nuestro buceo por las redes sociales nos detenemos hoy en 3 publicaciones, 3 tweets que hemos extraído. Vamos a ver el primero de ellos de forma más rápida y nos detendremos un poco más en los 2 siguientes. El primero de ellos es una publicación de La Farmacia Hoy que titula "El éxito en la gestión de la botica pasa por orientar los servicios". Se hace referencia a un congreso que se ha celebrado recientemente, hace tan solo unos días en Madrid, en los que han hablado de la gestión, de la mejora de la gestión de la farmacia y de dar cabida a nuevos servicios. Y los otros 2 que les anunciábamos, uno de ellos lo ha publicado El Farmacéutico y hace referencia a la SEFAC, cuya delegación en Murcia la preside nuestra invitada de hoy. Dice: SEFAC inicia un estudio para analizar en las farmacias la demanda de antibióticos. Un tema espinoso que yo sé que el doctor Pereñez quería comentar hoy, aunque fuera brevemente en el programa, ¿no? Sí, ya sabes tú que tenemos una especial sensibilidad a esto, que vamos a hacer un programa con respecto al tema de los antibióticos. Y yo creo que todo el mundo coincide todo el mundo en que mi mensaje sea corto, ¿no, Pepe? Sí, entonces, sí, porque vamos mal de tiempo. Yo creo que la indicación del antibiótico es una indicación del profesional médico y está perfectamente cómo lo tiene que hacer, y lo tiene que hacer en un documento que vaya firmado y que, como muy bien apuntaba a ella antes, se ponga la dosis del medicamento y la duración del tratamiento. No vale ir a la farmacia o donde sea a por un medicamento y me lo pasa usted mañana. Eso no vale. No vale ir al dentista y por temas auditivos. No. Lo que estamos viendo es que el usuario va y saca medicamentos. Entonces, si saca medicamentos, que vaya perfectamente a un supermercado, cosa que nos negaríamos todos, porque estamos hablando de temas importantes que además tienen efectos sobre la salud. Entonces, yo creo que la sociedad y los profesionales tenemos que ser especialmente rígidos en la utilización de los antibióticos. Miren ustedes, en el tema del paracetamol, de esto y lo otro, podríamos llegar a un acuerdo, de consumo, etcétera. Pero los antibióticos, viendo lo que está pasando, viendo el volumen de resistencia, viendo ya el volumen de muertes que se están produciendo porque no somos capaces de acabar con las bacterias, creo que la firmeza del profesional médico y del profesional farmacéutico debe ser total. ¿Un comentario breve, Modesta? No, totalmente de acuerdo. O sea, se están creando una cantidad inmensa de multiresistencias bacterianas. Además, desde la farmacia lo que intentamos transmitir es que cualquier infección viral, un catarro, un resfriado, nunca va a hacer efecto ningún antibiótico, ni en ningún proceso por hongos o por parásitos. O sea, el antibiótico está reservado a una prescripción médica adecuada y debe utilizarse solo en las condiciones en que el paciente lo precise. ¿Y alguna observación más sobre esto, Juan de? ¿Sobre el tema de los antibióticos? No, y no, reafirmar la voz del farmacéutico, del paciente que va, deme el Clamosí. Pues, evidentemente el farmacéutico dice no. Y hoy en día que tenemos servicios sanitarios a los 24 del día y muy accesibles, pues el farmacéutico tiene que hacer lo que hace. Vaya al médico y si necesita el antibiótico vienes que te lo doy. Y si es de libre uso, que lo pague, ya está. Bueno, No, pero un antibiótico nunca es de libre uso. Lo que sí que también hay que insistir es en la... Bueno, sigue. No, hombre, no se puede dispensar... Yo voy mañana y te pido un Clamosil, ¿no me lo das? No. Pues estoy pasando todos los días. pues no debiera de pasar. No debería pasar. Igual que también se debían de cumplir, o sea, el paciente debe tener claro que debe cumplir su tratamiento hasta el final y no utilizar los antibióticos que muchas veces va acumulando en botiquines. Y entonces, pues en un momento en un momento en que él considera que se lo debe tomar, se lo toma sin que haya ninguna indicación por parte de ningún profesional sanitario de ese antibiótico que tiene en el botiquín y que no es lo adecuado. Entonces, pues pienso que... Perdón. Que pienso que es muy importante eso, primero, crear la adherencia, porque muchas veces también el paciente que está tan interesado en retirar ese antibiótico, resulta que cuando se ve un poquito mejor, a los 2 días, pues incumple y se coge el antibiótico, se lo guarda para usarlo cuando él lo considere oportuno. Entonces, pues estamos hablando de un tema muy serio. Muy delicado. Nos hemos encontrado, Modesta, en el Twitter de la SEFAC, precisamente el que vamos a ver ahora en pantalla, que dice que la plaza de la Universidad de Murcia va a acoger este viernes la carpa de la SEFAC, la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, donde farmacéuticos prestarán servicios profesionales a la población. Brevemente, ¿qué van a hacer allí el viernes, Modesta? Bueno, pues el viernes, lo que estamos comentando, queremos enseñar a los ciudadanos, a la población en general, todo lo que pueden demandar en una farmacia comunitaria, desde control de riesgo vascular
revisión de su medicación, consejos nutricionales, el hacer un cribado quizá de POC, una cesación tabáquica, una serie de servicios que nosotros quisiéramos que el paciente supiera que puede demandarnos, y esto es lo que aproximadamente casi 50 profesionales farmacéuticos van a estar haciendo turnos desde las 10:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la plaza de la Universidad. Esto va a ser en Murcia, pero aquí a Murcia pueden venir no solamente los ciudadanos de Murcia, sino los de Puerto Lumbreras, los de Roca y los de Blanca. Por cierto, hablando de Blanca, los profesionales del Centro de Salud de Blanca seguro que están también de acuerdo en lo que estamos hoy hablando aquí, y su coordinador, que se llama Antonio Marín, nos ha abierto esta semana las puertas para visitar su centro de salud, naturalmente, y contarnos cómo trabajan allí. Estamos esta semana encantados de cuidar a los vecinos de Blanca. Hola, buenos días. Soy Antonio Marín Prieto, el coordinador del Centro de Salud de Blanca. Y primero, encantado de recibirles, y después permítanme invitarle a conocer el Centro de Salud. Cuando uno entra al Centro de Salud, lo primero es el Centro de Atención de Administración, donde los pacientes vienen a tomar cita, y aquí se distribuyen las diferentes consultas. Contamos con 3 administrativos que están detrás del mostrador para atender a los pacientes, y desde aquí a cada paciente se dirige a las diferentes consultas. El centro de salud está dividido en 2 partes fundamentales, una que es la zona de adultos, con las salas de espera y la consulta de adultos. Hay 3 consultas de médico y 3 de enfermero, y una consulta de urgencias de médico y enfermero, y la zona, esta que es el pasillo que nos lleva a la zona de pediatría y fisioterapia. Estamos en la sala de extracciones, donde diariamente se realizan entre 20 y 22 extracciones de sangre para hacer los análisis solicitados. Estamos en una de las salas de enfermería. El enfermero de esta sala, José María, es el coordinador de enfermería. Pasar por aquí, porque ahora mismo ahí está en plena actividad y podemos ver cómo es la sala. Aquí en el centro de salud también se dan 2 servicios importantes: el de ginecología por parte de la matrona y odontología por parte de Federico. Acompañarme a la sala de ginecología con la matrona, donde una parturienta le están haciendo los movimientos fetales. Esta es una consulta de médico de familia, la atiende el doctor Molina Vargas, y se atienden los pacientes adultos. Pasen y vean la sala. Pues en el Centro de Salud de Blanca, además de los programas de la cartera de servicio, del programa de riesgo cardiovascular, el programa de diabetes, el programa de hipertensión, del programa del dolor osteoarticular, se llevan 2 programas específicos. Uno es el proyecto Argos, sobre el consumo de alcohol y drogas en los jóvenes, y otro es el proyecto Happy Audit, que es sobre patología respiratoria. Ahora vamos a pasar a los servicios de urgencia, a los servicios del PAD, del punto de atención continuada. Y ahora pasamos a la sala de reanimación. Acompáñenme. Aquí tenemos el equipo de reanimación con el monitor, equipo de oxigenación, y en este es donde se hace el servicio de urgencias. En este centro de salud trabajan 5 médicos de atención primaria, un pediatra y 3 médicos de urgencia. En total somos 8. Trabajan 7 enfermeros y 3 administrativos. Es un equipo de gente competente y humana. Buenas personas. Ahora nos encontramos en el área de pediatría. Esta área está, digamos, diferenciada del área de adulto. Se dan los servicios de pediatría y neonatología. En el Centro de Salud de Blanca tenemos aproximadamente
unas 6.700 TIS. TIS es la tarjeta individual sanitaria. Como habéis oído, de pediatría aproximadamente unas 900, 940 y el resto son TIS de adulto. Tengo que deciros que la población de Blanca es la población más longeva de la región de Murcia. Finalmente, agradeceros el que hayáis tenido la amabilidad de venir a visitarnos. Aquí las puertas estarán abiertas siempre para vosotros, pero sobre todo para la población de Blanca, con la que estamos encantados de cuidarles y de atender todas sus necesidades. Muchas gracias. Pues no sabía yo el dato ese de que la población de Blanca era la más longeva de la región. Gracias al doctor Marín Prieto y un saludo a todos los espectadores que nos sigan desde Blanca. Tenemos que terminar. ¿Alguna consideración final sobre el tema de farmacia comunitaria? Juan de Dios, Juan Enrique. Un fuerte abrazo a don Antonio. Creo que en el mes de enero iré a Blanca, que va a organizarse un congreso muy interesante del aparato circulatorio vascular. Y Blanca es una tierra entrañable. Yo vi allí mucha gente joven, ¿eh? Seguramente Antonio se está haciendo mayor. Juan de Dios. No, yo realmente incidir que la oficina de farmacia y el farmacéutico comunitario es un pilar desaprovechado en el sistema sanitario, que bueno, que animar a la población a acudir este viernes a la Plaza de la Universidad y a utilizar a su farmacéutico de referencia para cuidar a su salud. Modesta Gil, farmacéutica comunitaria. Un saludo a todos sus clientes y espectadores nuestros de Librilla y que vayan muy bien las jornadas del jueves y el viernes y muy agradecidos porque haya venido hoy al programa. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos. La semana que viene nos encontramos seguramente, y si no cambian los planes, hablando sobre la gripe. Hasta entonces, un saludo y muy buenas noches.